Venezuela representa una de las mayores paradojas económicas y sociales del mundo moderno. Hablamos de un país que posee las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, enormes yacimientos de gas natural, oro, hierro, bauxita y una de las mayores biodiversidades de Sudamérica. En teoría, esta abundancia debería garantizar prosperidad, estabilidad y calidad de vida a su población. Sin embargo, la realidad es exactamente la contraria. Millones de venezolanos enfrentan hambre, pobreza extrema, el colapso de los servicios básicos y una grave crisis humanitaria. Este contraste plantea una pregunta inquietante. ¿Cómo puede un país tan rico en recursos naturales tener condiciones de vida tan precarias? Durante décadas, la economía venezolana se estructuró casi exclusivamente en torno a la explotación petrolera. Esta dependencia creó la ilusión de una riqueza infinita, mientras que otros sectores fundamentales, como la agricultura, la industria y la tecnología, quedaron desatendidos. Cuando la producción petrolera decayó, el país se quedó sin alternativas económicas sólidas. A esto se sumaron políticas públicas desastrosas, una gestión estatal deficiente, la corrupción sistémica y la pérdida de capacidad productiva nacional, lo que resultó en una inflación galopante y una escasez generalizada. El impacto humano de esta crisis es devastador. Los hospitales carecen de suministros, las familias no tienen acceso regular a alimentos, los niños no asisten a la escuela y un éxodo masivo ya ha obligado a millones a abandonar el país. Venezuela se ha convertido en un trágico ejemplo de que la riqueza natural, sin planificación, responsabilidad y gobernanza, no garantiza el desarrollo. Al contrario, puede convertirse en una trampa que profundiza las desigualdades y destruye el futuro de toda una nación. Venezuela es considerada uno de los países más ricos del mundo en recursos naturales. Su subsuelo alberga la mayor reserva probada de petróleo del planeta, concentrados principalmente en la faja del Orinoco, además de vastas reservas de gas natural, posicionando al país entre los líderes mundiales en este sector. A esto se suman grandes depósitos de oro, hierro, bauxita, níquel, carbón, diamantes y coltán, un mineral estratégico utilizado en tecnologías modernas como teléfonos celulares y equipo militar. Geográficamente, Venezuela también posee una de las mayores biodiversidad de América Latina, con bosques, ríos, tierras fértiles y un gigantesco potencial hidroeléctrico. En teoría, esta diversidad de recursos sería suficiente para sostener una economía sólida, diversificada y socialmente equilibrada. Sin embargo, estas ventajas naturales nunca se han traducido plenamente en desarrollo humano. La explotación de los recursos se ha concentrado, politizado y ha sido poco transparente, beneficiando a las élites y al Estado, mientras que la población ha permanecido marginada. La dependencia casi total del petróleo ha impedido inversiones importantes en otros sectores estratégicos, lo que ha dejado al país vulnerable a crisis externas e internas. Además, la minería descontrolada, especialmente en la región del arco minero del Orinoco, ha provocado graves impactos ambientales. La destrucción de las comunidades indígenas y el aumento de la violencia han propiciado que la riqueza que debería haber generado progreso, en lugar de alimentar la degradación social y ambiental, se convierta en un problema. Venezuela demuestra claramente que la abundancia natural, sin una gestión responsable, no genera prosperidad. Por el contrario, puede convertirse en un factor de inestabilidad, desigualdad y sufrimiento colectivo, transformando un territorio muy rico en un escenario de escasez y abandono. La dependencia casi total del petróleo es uno de los principales factores que explican el colapso económico de Venezuela. Durante décadas, más del 90% de las exportaciones del país
y la mayor parte de los ingresos estatales provenían de la industria petrolera. Esta concentración creó una economía frágil, altamente vulnerable a las fluctuaciones del mercado internacional e incapaz de sostenerse sin el flujo constante de petrodólares. Mientras los precios eran altos, la ilusión de prosperidad ocultaba profundos problemas estructurales que nunca se resolvieron. En lugar de utilizar los ingresos petroleros para diversificar la economía, fortalecer la industria nacional e invertir en productividad, los sucesivos gobiernos expandieron el control estatal, incrementaron el gasto público sin planificación y sofocaron la iniciativa privada. La estatal PDVSA, otrora una de las petroleras más eficientes del mundo, se convirtió en un símbolo de mala gestión, corrupción y pérdida de capacidad técnica. Con el tiempo, la producción se desplomó, las refinerías cerraron, los equipos se deterioraron y los profesionales cualificados abandonaron el país. Cuando la producción cayó y los ingresos disminuyeron, el gobierno recurrió a financiar su gasto mediante la impresión de dinero, lo que provocó una hiperinflación histórica. Los salarios se devaluaron en cuestión de días, los ahorros desaparecieron y el poder adquisitivo de la población se destruyó. Los productos básicos se volvieron inaccesibles y la economía informal se convirtió en la única alternativa para millones de personas. Las sanciones internacionales agravaron aún más la situación, pero no fueron el origen del problema. Afectaron a un sistema que ya estaba profundamente debilitado. La dependencia del petróleo ha transformado un activo estratégico en una trampa económica. Sin diversificación, sin una producción nacional sólida y sin confianza institucional, Venezuela ha perdido su capacidad de generar riqueza real. El resultado fue un colapso económico que afectó directamente a la población, demostrando que vivir del petróleo sin planificación ni responsabilidad puede llevar a una nación entera a la ruina. La crisis humanitaria en Venezuela es una de las más graves de América y revela cruelmente el impacto directo del colapso económico en la vida de las personas. Millones de venezolanos enfrentan dificultades extremas para acceder a alimentos, agua potable, medicamentos y servicios básicos. Los hospitales operan sin suministros esenciales, las cirugías se cancelan por falta de electricidad o materiales, y enfermedades que antes estaban bajo control han comenzado a propagarse de nuevo. El hambre ya no es una excepción, sino que se ha convertido en parte de la rutina diaria de innumerables familias, especialmente niños y ancianos. El salario mínimo ha perdido por completo su poder adquisitivo, lo que impide cubrir las necesidades básicas. Muchos trabajadores dependen de la ayuda humanitaria, las remesas de familiares en el extranjero o la economía informal para sobrevivir. La inseguridad alimentaria ha obligado a cambios drásticos en los hábitos de la población, con una drástica reducción de las comidas diarias y el consumo de alimentos con bajo valor nutricional. Al mismo tiempo, la escasez de combustible y la precariedad del transporte dificultan el acceso a escuelas, hospitales y lugares de trabajo. Esta realidad ha desencadenado uno de los mayores flujos migratorios en la historia reciente de Latinoamérica. Millones de venezolanos han abandonado el país en busca de supervivencia, separando familias y sobrecargando a las naciones vecinas. Dentro del país, comunidades enteras viven en condiciones de abandono, sin protección social efectiva. El contraste es impactante. Mientras el suelo venezolano alberga algunas de las mayores riquezas naturales del planeta, su población enfrenta una lucha diaria por la supervivencia. La crisis humanitaria de Venezuela no se debe a la falta de recursos, sino a la incapacidad de transformarlos en dignidad, seguridad y un futuro para su gente. La historia reciente de Venezuela ofrece una lección poderosa, aunque trágica, al mundo. Poseer
enormes riquezas naturales no garantiza el desarrollo, la justicia social ni el bienestar de la población. El caso venezolano demuestra que recursos como el petróleo, el gas, el oro y los minerales estratégicos pueden convertirse en una carga cuando no existen instituciones sólidas, planificación a largo plazo ni rendición de cuentas en la gestión pública. La llamada maldición de los recursos se materializa cuando la abundancia genera dependencia, corrupción y concentración de poder. En el progreso colectivo. A lo largo de los años, la riqueza petrolera se ha utilizado como herramienta política y no como base de un proyecto nacional sostenible. La falta de diversificación económica debilitó la capacidad productiva del país y destruyó la autonomía de sectores esenciales como la agricultura y la industria. Cuando la principal fuente de ingresos colapsó, no hubo alternativas sólidas para sostener la economía. Este error estructural expuso a millones de personas a la miseria, demostrando que el verdadero desarrollo no surge de los recursos subterráneos, sino de la buena gobernanza, la educación y la transparencia. Otra lección clave es el impacto humano de las decisiones políticas. La crisis venezolana no es solo un conjunto de cifras económicas, sino una tragedia social que afecta vidas reales, familias separadas, niños desnutridos, ancianos sin atención médica y una generación entera marcada por la inseguridad y la migración forzada. Todo esto ocurrió en un país capaz de financiar servicios de salud, educación e infraestructura de alto nivel, si su riqueza se gestionara responsablemente. Venezuela también sirve de advertencia a otras naciones ricas en recursos naturales, sin instituciones independientes, sin libertad económica, sin una lucha eficaz contra la corrupción y sin participación social. La abundancia puede convertirse en colapso. El futuro del país dependerá de reformas profundas, la reconstrucción institucional y un nuevo modelo que coloque al ser humano en el centro de la toma de decisiones. La mayor riqueza de Venezuela no reside solo en su petróleo o sus minerales, sino en su gente, que sigue resistiendo en medio de una de las crisis más duras de la historia contemporánea. Si este contenido le ayudó a comprender mejor esta sorprendente paradoja, deja tu comentario junto con tu opinión, me gusta el video, para apoyar el canal y suscribir, para que no te pierdas los próximos episodios. Tu participación es esencial para mantener este contenido actualizado y relevante.